Buenos días, mi nombre es David Mariño y continuando con la clase de comunicaciones en lo que son los moduladores, comenzaremos con los moduladores de doble banda lateral con portadora completa. ¿Qué nos dice esa doble banda lateral? Que cuando nosotros modulamos en AM, como ya hemos visto la modulación de amplitud en AM, nosotros vamos a tener una banda tanto por encima como por debajo. Es decir, que modula los picos máximos y mínimos de voltaje de la onda, tanto positivos como negativos. Y esa, esas diferencias, ¿verdad?, los vamos a ver reflejados en una gráfica vectorial, donde por supuesto, como ya hemos visto antes, la señal que transmite el mensaje es la moduladora de baja frecuencia, FM, y la señal de alta frecuencia es nuestra portadora, FC, F-carrier, que es la que vemos acá. Esos valores nosotros lo vamos a ver cómo se representan, cómo la onda va disminuyendo o aumentando según esta ecuación que tenemos acá abajo, en donde vemos que tenemos la F de la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la moduladora, y va descendiendo dos veces la frecuencia de la moduladora, tres veces la frecuencia de la moduladora se va restando, e inversamente proporcional se va sumando hacia el otro lado con respecto a la frecuencia de la carrier, de la portadora. ¿Okay? Esa es la forma en la que nosotros podemos identificar cómo se modula, y como podemos ver en esta ecuación, vemos que el parámetro B, el parámetro beta, es dos veces la frecuencia. ¿Okay? ¿Y qué nos dice dos veces la frecuencia? Que esta es proporcional tanto a la derecha como a la izquierda. Tenemos que tomar el valor absoluto, o sea, dos veces la frecuencia, porque nosotros vamos a tener un valor de frecuencia hacia la derecha y uno hacia la izquierda. ¿Okay? Pasando con los moduladores de doble banda lateral, que tienen una portadora suprimida, pues para ello tenemos que comprender que siguen siendo ondas senoidales, pueden ser en función de coseno o seno, como tenemos por acá, y según las transformadas de Fourier y el teorema de convolución, que nos dice que, o sea, por propiedades de la linealidad, ¿ok?, las transformadas de Fourier de una función 1 con respecto al tiempo y una función 2 con respecto al tiempo, lo tenemos acá, se están multiplicando, ¿ok?, se están combinando esas dos señales, ya que las señales no lo podemos fusionar de manera lineal, no podemos sumarlas o restarlas. Entonces, a través de este teorema, pues obtenemos lo siguiente, que la transformada inversa, ¿verdad?, es equivalente a despejar esta fórmula que tenemos acá. Lo único que hace es que el 2pi pasa para acá, como lo vemos acá. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, acá tenemos el teorema de convolución, en el cual se realiza el procedimiento, y a través de simple álgebra, de procedimientos aritméticos, llegamos a esto que tenemos acá. Que no es necesario comprender todo, qué es lo que, cuáles son las raíces de estas ecuaciones, sino solo hace falta identificar los términos que nos importan. En este caso, las frecuencias se van a desplazar con respecto a un centro en función de omega y de omega c, donde omega c viene siendo la portadora, omega c, que está acá, representa la portadora en el gráfico, y de la portadora se desplaza omega veces, sea positivo o negativo, sea a la izquierda o a la derecha. ¿Y qué conseguimos con esto? Lo que conseguimos con esto
es desviar esa frecuencia, ¿ok? Esa doble banda lateral que teníamos, la vamos a dividir, ¿ok? Por eso es que vemos que se divide en un medio de omega y menos omega c, y un medio, la frecuencia de omega más omega c, porque son dos pulsos, ¿ok? Dos frecuencias que se están dividiendo, ¿ok? Estas son dos frecuencias distintas, tienen el mismo valor, y es como se divide esta frecuencia, ¿ok? Entonces, esta vendría siendo nuestra onda de frecuencia completa, sin dividirse, y esto es la división, por eso viene de un medio, hacen en total la unidad, ¿ok? Esto se consigue a través de dispositivos lineales que admitan tanto la señal de alta frecuencia como de baja frecuencia, ¿ok? Esto lo pueden hacer los diodos, los transistores, que son dispositivos que tienen una operación no lineal, o sea que tienen una curva de operación característica. Luego pasamos con técnica de modulación en AM-SSB, ¿ok? Donde tenemos con SSB, es decir, banda lateral única con portadora completa, FC Full Carrier y Reduced Carrier, ¿ok? Que es portadora reducida. ¿Qué no quiere decir esto? Que cuando tenemos la portadora completa se visualiza en el espectro la portadora, y cuando es reducida pues esta no se visualiza, ¿ok? Como lo tenemos en la imagen, no se visualiza la portadora. Entonces, esto lo único que hace este método de sistema SSB es que divide la división de la doble banda, ¿ok? La dividimos en dos, como ya vimos en las transformadas de Fourier, y nos queda una banda, dos tipos de banda. La banda lateral superior, que son las que están por fuera, y las bandas laterales inferiores, que son las que están por dentro. Si nosotros nos damos cuenta, acá, la SSB, nosotros podemos juntar toda la información que nosotros tenemos única y exclusivamente con las dos bandas laterales superiores o con las dos bandas laterales inferiores. Lo que quiere decir que ocupamos menos ancho de banda. Y eso nos conviene porque podemos transportar más información ocupando menos ancho de banda. Y como ya vimos por las transformadas de Fourier, no se pierde la señal, no se pierden esos dos impulsos eléctricos, sino que simplemente nosotros estamos tomando dos partes del espectro que se complementan y tienen esa cantidad de información. Y entonces lo pasamos nuevamente de un sistema SSB, ¿okay? En el que tenemos la banda dividida. Nosotros dividimos las bandas y lo volvemos a juntar todo en un sistema BSD, de modulación BSD, en la que tenemos toda la información pero ocupando la mitad del ancho de banda de la señal original. ¿Okay? Ahora pasamos a lo que es las ecuaciones de la modulación, cómo se modulan pues esas ondas. Y es bastante sencillo, solo tenemos que identificar en la ecuación general, que aquí tenemos la de la amplitud, ¿okay? Con respecto al tiempo, por supuesto la función coseno, ya que estamos hablando de señales, tienen que haber identidades trigonométricas, y pasamos a lo que son los valores que se cambian o se evalúan en FM y en PM, ¿okay? Que son las frecuencias y la fase. Si hablamos de la fase, variar el parámetro de la fase, que es phi de t, lo que estamos haciendo es una modulación en PM. Estamos variando el ángulo de fase, que es lo que tenemos acá. Si nosotros variamos la frecuencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos modulando
en FM. Por supuesto, para que esto se cumpla, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que A sea constante. Entonces, cuando hablamos de modulaciones que no sean, ¿okay?, en AM, A se mantiene constante, por lo que esta T pasa a convertirse en una C, en una constante, ya que la amplitud no puede variar. Si estamos variando la frecuencia, estamos variando la fase, la amplitud no puede variar. Lo que nos lleva a lo siguiente. Para medir, ¿okay?, esos ángulos de fase y esa frecuencia, utilizamos estas fórmulas de fase instantánea, que no es más que el valor de la fase en un determinado punto del tiempo. Puede ser acá, en un tiempo determinado t sub 1, y la frecuencia instantánea, que nuevamente es un valor determinado de la frecuencia en un intervalo de tiempo, en un periodo de tiempo, que puede ser un tiempo igual, t sub 1, una variación de la frecuencia. Vemos que acá la frecuencia es menor que en este intervalo de tiempo que tenemos acá. Y luego tendríamos las desviaciones, que en el caso de la desviación de la fase, la desviación de phi, ¿okay?, con respecto al tiempo, es que tanto se desvía de la portadora, de los valores de la portadora o de la carrier en inglés, y la desviación de la frecuencia, que es lo mismo. La desviación, o sea, de cuánto se desvía esta frecuencia que tenemos acá, cuánto se desvía de la frecuencia de la portadora, la frecuencia que tiene la señal antes de que nosotros la modulemos. Ahora vamos con los índices de modulación. Acá tenemos reflejado, pues, cómo dependiendo de cuánto sea la modulación de la onda, pues esta parece que se encorva menos o se encorva más. Aquí vemos que toma valores muy cercanos a 0, y acá directamente se hace 0 y hay un corte que nos indica que acá no hay información, no se está transportando información. Este índice de modulación es muy sencillo de sacar. En cuanto a lo que es AM, simplemente calculamos el valor máximo, el pico, que es esto que tenemos acá, el valor máximo, y el valor mínimo, que sería este que tenemos acá, casi 0, y eso nos daría el índice de modulación. Cuando nosotros vamos a la frecuencia, ¿okay?, tenemos distintos valores de frecuencia, y esa frecuencia, como tenemos acá, tenemos distintos valores. Aquí hay una frecuencia más alta, aquí hay una frecuencia más pequeña. Entonces, para nosotros calcular ese índice de modulación de la frecuencia, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos, o en este caso, para un problema en el que ya tenemos una desviación, esa desviación tiene una ración de kilohertz por voltio. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tomamos este valor de acá, tendrá un voltaje menor al que tenemos acá en el pico. Entonces, este voltaje que tenemos acá tiene una diferencia que nosotros vamos a ir contando según si es a razón de 2 kilohercios por voltio. Si acá nosotros tuviéramos un voltio, entonces acá tenemos ¿qué? 2 kilohercios, 4 kilohercios, 8 kilohercios, 2, 4, 6 kilohercios y 8 kilohercios por voltio, porque tenemos una diferencia de voltaje, y eso es lo que nosotros vamos a colocar acá y lo vamos a dividir entre la frecuencia de la moduladora, ¿okay? No la frecuencia de la portadora, sino de la moduladora, la onda que está modulando nuestra señal. Ok, ahora vamos con el espectro en el osciloscopio. Vamos a ver cómo se interpretan las señales de espectro en el osciloscopio. Primeramente nos fijamos en esto que vemos acá que dice span, que nos indica
¿qué es lo que estamos viendo? El ancho de banda que estamos viendo, que son estos límites de izquierda a derecha. Aquí estoy visualizando 50 kHz. Por lo tanto, si acá tenemos 10 casillas diferentes, si dividimos estas 50 kHz entre 10, cada casilla tiene un valor de ¿qué? De 5 kHz de ancho de banda. Entonces, ahora lo que sigue es esto que tenemos acá, este apartado, center. ¿Qué nos quiere decir center? 50 MHz. Es la frecuencia que tenemos acá en el centro. ¿Qué quiere decir? Que esto que tenemos acá, esta frecuencia que tenemos en toda la mitad, vale 50 kHz. Esa va a ser nuestra frecuencia central. Y tenemos estas frecuencias o bandas. Estas son las bandas laterales, que son proporcionales tanto a la derecha como hacia la izquierda. Esas bandas laterales vamos a contarlas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bandas laterales en una cuadrícula. ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio entre cada banda va a ser de 1 kHz. ¿Sí? ¿Y qué conseguimos nosotros con saber cuánto vale ese espacio entre ancho de banda? Saber cuánto vale la frecuencia de la moduladora. Entonces, teniendo en cuenta eso, si nosotros sabemos que la frecuencia central, es decir, de la carrier, de la portadora, es de 50 MHz, y sabemos que la separación entre la central y la lateral es de 1 kHz, pues entonces la frecuencia, ¿okay?, de nuestra portadora, de nuestra moduladora, va a ser de 1 kHz. Luego, vemos acá esto que dice referencia, 10B. Pero 10B, ¿qué? Los 10 decibeles, ¿ok? Eso lo que nos indica es que acá este límite superior que nosotros tenemos acá es de 10 dB, decibeles, y va a ir disminuyendo, ¿ok? Se va a ir haciendo más pequeño, de 10 en 10. O sea, acá tenemos menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, hasta abajo. Y esa es la forma en la que nosotros podemos interpretar el espectro a la hora de analizar una señal en el osciloscopio. Okay, ya por último tenemos lo que son las señales digitales. En las señales digitales, por supuesto, ya no tenemos una modulación de la onda como tal, que es la que ya no dependemos de esa modulación, sino que ya la onda viene modulada según una amplitud, una fase o una frecuencia, y lo que vamos a tomar en cuenta son los ceros y los unos. Cuando vamos a la amplitud, la modulación por amplitud, cuando la amplitud sea menor, es decir, cuando estemos acá, eso va a significar un 0. Mientras que cuando la amplitud sea mayor, como acá, vemos que la amplitud es mayor, tendríamos un valor 1. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos codificando en 0, 1, 0, 1, 0, 1. Luego pasamos a la modulación de frecuencia, como lo ve un sistema digital. Acá tendríamos primeramente una frecuencia que no varía. Y luego cuando nosotros empezamos a modular esa señal, ¿qué es lo que ve la señal? Vemos que acá, al principio, la frecuencia es un poco mayor, ¿ok? Vemos que es un poco mayor que acá. Entonces aquí tenemos un 1. El sistema lo toma como 1. Y acá, donde casi no hay, donde la frecuencia es menor, sería un 0. Y luego tenemos, nuevamente, todo esto que tenemos acá, una frecuencia más alta, la frecuencia sube. Entonces tenemos un 1, tenemos dos 1, y luego vuelve a 0. Y así
es cómo se interpretan las señales de frecuencia modulada en ceros y unos. Luego, cuando vamos a fase, aquí sí es un poco más sencillo de ver. Por lo general, cuando vemos en el osciloscopio no se distingue la modulación de fase de la modulación de frecuencia. Acá lo podemos ver más fácil en el gráfico, como acá la gráfica, el 1, en este caso, está indicado por 0 grados. ¿Ok? La onda empieza en 0 grados. Y luego el 0, tenemos que empieza un desfase de 180 grados. Luego vuelve a desfasarse la onda, menos 180 grados, 0 grados, que aquí lo tenemos indicado, es el 1, y luego vuelve nuevamente con ese cambio, 180 grados. Vemos, sí, aquí podemos verlo más claramente, cómo se distingue una fase de la otra. Y bueno, esta es la manera en la que los sistemas de señales digitales operan en función de su desfase, de su frecuencia o de la amplitud de la onda portadora.